Bien, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, Sí. señor. Listo. Bien. En la sesión de hoy, yo quiero presentar o que trabajemos en una actividad que pues en mi cabeza estaba para la semana anterior, pero pues debido a las directrices de la universidad, pues debí aplazarla para esta semana. Esta sería una actividad evaluativa. Digamos que en mi cabeza para este último corte, yo estoy contemplando una única actividad, pero separada en varias partes. Eh, la idea o mi idea es, y aquí voy como clarificando, es que ustedes vayan trabajando por partes, una primera parte a partir del día de hoy. Y la segunda parte la plantearíamos, yo diría que en la última semana de clase. Si no estoy mal, quedan por ahí 2 o 2 semanas y media de clase. En mi cabeza está que a este curso le faltan 5 sesiones. Entonces, quisiera presentarles hoy como la primera parte de esa actividad, y que ustedes se dedicaran durante la sesión de hoy a trabajar en esa actividad. Esta actividad la van, o por lo menos esta primera parte, la van a trabajar en sus grupos de trabajo que han establecido. Antes de presentarles el documento y antes de subirles la actividad a la plataforma, quisiera como mostrarles geométricamente cuál es la idea del problema para que ustedes tengan como cierto contexto. Entonces, como que les muestro primero la idea gráfica, luego les muestro el texto que estoy pensando. Es un problema, digamos, que con cierta aplicación práctica de la teoría que hemos desarrollado hasta ahora. Fundamentalmente, la teoría que desarrollamos durante las últimas sesiones de clase acerca de vectores en el espacio. Yo voy a plantear la situación como para tratar de clarificar lo que en el texto pueda aparecer, porque muchas veces cuando uno lee un texto, tal vez no capta la idea inmediatamente, tal vez necesita como un soporte gráfico. Entonces, eso es lo que quisiera presentar en este momento, la idea gráfica del problema que quiero presentarles. La idea es la siguiente. Esperen, voy a ubicar 2 punticos en este espacio. Entonces, voy a coger el punto 252 y el punto 111. Los puntos son escogidos al azar, pero pues voy a escoger estos dos en particular. Y voy a mostrarles más o menos o cuál es el contexto del problema. La idea es que sobre estos 2 puntos, por decirlo de alguna forma, hay 2 ubicaciones sobre la cual yo quiero poner como una especie de cerca. Yo quiero como cercar un terreno. Naturalmente es un terreno que vive en el contexto tridimensional, pero va a ser, digamos, que un terreno plano.
para ser más preciso, va a ser un terreno en forma de paralelogramo lo que yo quiero cercar. Pues naturalmente para cercar, pues lo que yo hago es trazar un segmento. O sea, la cerca sería, por decirlo de alguna forma, esta. Estos dos puntos están predeterminados. Son el punto 252 y el punto 1,1. Lo que yo quiero hacer, o lo que quiere hacer el problema, es ubicar dónde voy a poner el tercer punto. Claramente, esto digamos que es parte de la naturaleza de los paralelogramos, apenas yo fije el tercer punto, ya me queda completamente determinado el paralelogramo. Entonces yo quiero ubicar un punto para determinar el resto de la cerca. Pero ese punto debe cumplir con cierta característica particular. Ese punto tiene que estar ubicado sobre el eje Z. Entonces es un punto que en teoría tiene que estar ubicado sobre este eje azul, en cualquier parte, por decirlo de alguna forma. Entonces estos dos puntos son fijos. Yo quiero ubicar un tercer punto y a partir de ese tercer punto, pues se cerca, por decirlo de alguna forma, el terreno en forma de paralelogramo que quiero cercar. Hasta ahí me estoy haciendo entender con la idea. ¿Sí me siguen con la idea hasta acá? Sí, señor. Entonces la idea es que apenas ubique ese punto sobre el eje Z, ahí se me va a construir un paralelogramo. Ustedes saben cuál es la idea del paralelogramo, esa la discutimos, si no estoy mal, la clase pasada. Tras una recta, dos rectas paralelas, miro el punto de intersección entre esos dos puntos. ¿Dónde está mi intersección? Intersección, intersección. Intersección, aquí está. Y esta es el paralelogramo. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, estos dos puntos están fijos, que son el punto 252 y 111. Y yo quiero, con un tercer punto, o quiero ubicar un tercer punto sobre el eje Z que cumpla con, o mejor dicho, para construir un cerco o una cerca en forma de paralelogramo. Apenas ubico el tercer punto, digamos que el cuarto punto ya queda completamente determinado. Eso digamos que es parte de la idea que he tratado de presentarles hasta ahora. Pero, y esta es la parte realmente fuerte del ejercicio, yo quiero ubicar el punto exacto donde debo ubicar este tercer punto, las coordenadas exactas, donde debo ubicar este tercer punto. Bueno, yo ya sé que el punto tiene que estar sobre el eje Z, eso es obligatorio. Este tercer punto tiene que estar sobre el eje Z. Pero quiero encontrar el punto exacto en el que debo poner este punto. Voy a quitar las rectas porque eso distrae. Realmente esto es el paralelogramo. De tal forma que el área de ese paralelogramo sea exactamente igual a un valor. Es decir, ustedes se dan cuenta que si yo muevo esto, por decirlo de alguna forma, el área está cambiando.
Entonces, si yo lo muevo por acá, o lo muevo por acá, o por cualquier lado, el área se hace más grande o más pequeña. Es decir, el área de este paralelogramo depende de las coordenadas exactas donde ponga este tercer punto. Vuelvo y repito, este punto tiene que estar sobre el eje Z. Yo quiero determinar las coordenadas exactas de este punto, claro está, si es posible, para las cuales el área de este paralelogramo sea exactamente igual a 40. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí es clara la idea del problema? Sí, señor. Tal vez en este momento la manera de solucionar el problema no sea clara. Digamos que eh, mm, eso es lo que tienen ustedes que como que discutir a partir de la teoría que se ha desarrollado y a partir naturalmente de herramientas relativamente básicas. Pero el problema es ese. El problema es tratar de encontrar a partir de estos dos puntos un tercer punto sobre el eje Z de tal forma que el área del paralelogramo generada por esos tres puntos sea exactamente igual a 40. Ese es el problema, a grandes rasgos. Ya se los muestro escrito, pero ese es el problema a grandes rasgos. Bueno, la primera parte del problema. La segunda parte del problema tiene la misma idea, y aquí digamos que el dibujo va a ser un poquitico menos representativo, porque acá la segunda parte o la segunda pregunta es el mismo problema, encontrar el punto de tal forma que el paralelogramo me quede con un área específica también de 40, pero ahora el tercer punto no va a estar ubicado sobre el eje Z, sino que el tercer punto va a tener unas condiciones muy específicas. Esas condiciones se las quiero mostrar ya en pantalla para que vean la idea del problema. Pero sigue siendo lo mismo. Vamos a tratar de buscar un punto con ciertas condiciones. En el primer problema la condición era que estuviera sobre el eje Z. Eso hace que el problema se haga muy sencillo de resolver una vez ustedes entiendan cuál es la estrategia que van a utilizar. Pero en el segundo punto o en la segunda pregunta, ese tercer punto va a tener unas condiciones muy específicas. Y ustedes van a tener que imaginarse cuál es la idea geométrica detrás de esas condiciones para tratar de plantear el correspondiente problema y tratar de resolverlo, claro está. Entonces, permítanme, les presento el texto. Todavía no lo he subido, no lo había terminado de subir, pero se los puedo presentar para que lo lean. Entonces van a leer el problema con cuidado. Como les decía, el numeral A es precisamente lo que les estaba presentando en pantalla. Es un problema, digamos, que con una redacción un poco ingenua, porque es un problema hasta cierto punto idealizado. Es decir, pues, obviamente aquí no se están teniendo en cuenta muchos aspectos que sí deberían tenerse en cuenta en un problema totalmente real, pero digamos que lo idealizamos con el propósito de enfocar la situación.
Entonces, Juan vive en el espacio cartesiano, vive en un mundo tridimensional, en una casa ubicada en un punto con esas coordenadas, 2, 5, 2. Entonces, ese punto 2, 5, 2 es donde está la casa de Juan. Y él quiere construir una cerca con forma de paralelogramo. Entonces, esa cerca tiene que pasar, y esos dos puntos son los puntos fijos, por la casa de Juan y por un poste para pasar la cerca. Se asume que en la casa ya uno puede montar la cerca, pero el otro punto es un poste que está ubicado en estas coordenadas, la coordenada 1, 1. Y naturalmente, para terminar de construir la cerca, o para determinar cómo va a construir la cerca, él necesita ubicar un tercer poste, que es el tercer punto, que está ubicado sobre el eje Z. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles deberían ser las coordenadas exactas de ese tercer punto para que el área cercada fuera exactamente de 40 unidades cuadradas? Exactamente de 40 unidades cuadradas. Como les digo, esa primera parte es la situación que les acabo de mostrar. La segunda pregunta es el mismo problema, pero le cambio un dato. Y el dato que le cambio es que ya el tercer poste no debe estar ubicado sobre el eje Z, sino que las coordenadas del punto donde está ubicado ese poste debe cumplir con las siguientes condiciones. La tercera coordenada de ese poste, o sea, la tercera coordenada de ese punto donde está el tercer poste, debe ser igual a 0, es decir, está fijo ese punto sobre el plano. No encontré una manera de decirlo mejor que eso, que la tercera coordenada debe ser igual a 0, y las dos primeras coordenadas deben ser iguales entre sí. Es decir, las dos primeras coordenadas son o 1, 1, o 2, 2, o 3, 3, o 1.5, 1.5. No estoy garantizando que el resultado vaya a ser un número entero. Eso quiero que lo tengan claro. Lo importante es que las dos primeras coordenadas tienen que ser iguales. La primera coordenada tiene que ser igual a la segunda coordenada y la tercera coordenada debe ser igual a 0. Y bajo esas condiciones es la misma pregunta. ¿Cuáles deberían ser las coordenadas exactas de ese punto para que el área que queda cercada por ese paralelogramo, porque nuevamente es un paralelogramo, nuevamente sea de 40 unidades cuadradas? ¿Sí me siguen con la idea del problema? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí. ¿Me decían? ¿Es clara la idea del problema? ¿Se entiende el problema? O sea, que en este momento, como les digo, todavía no tengan claro, porque para eso les toca leerlo, mirar, trabajar, de repente hacer un dibujo. Si ustedes quieren, pueden utilizar el software, se llama GeoGebra 3D, si quieren ya les paso el enlace. Pero la idea del problema es una idea bastante natural. Digamos que es un contexto para una idea muy sencilla. Tengo dos puntos, quiero ubicar un tercer punto para construir un paralelogramo de tal forma que ese paralelogramo tenga cierta área. Ahora, es posible que al trabajar esto, alguno de ustedes llegue a una conclusión como, no existe ese punto. El área que usted está buscando no se puede generar a partir de un punto con esas condiciones. Puede pasar, puede pasar. Al fin y al cabo, hay una restricción, digamos que bastante fuerte sobre
el punto del tercer poste en cada una de las dos preguntas. Pero si eso llega a pasar, tienen que justificarlo, y es justificarlo no diciendo, no, es que no lo pude encontrar. No, la justificación debe ser una justificación algebraica, porque, y eso es bastante claro, o debería serlo, de acuerdo a lo que vimos la vez pasada, detrás de la problemática de esa pregunta está involucrada o está involucrado el álgebra lineal. Nosotros vimos la vez pasada cómo el álgebra lineal se usaba para referenciar problemas geométricos. Particularmente hablamos de paralelogramos. Entonces, detrás de estas preguntas, detrás de las respuestas a estas preguntas, hay una justificación matemática. Hay un proceso algebraico del álgebra lineal que me debe justificar eso. La respuesta no puede ser simplemente la respuesta, sino la respuesta debe venir soportada y justificada matemáticamente. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Listo, pues ya voy a subir entonces la actividad. Es que mi idea es que la segunda parte de esta actividad evaluativa final, la segunda o la tercera, en mi cabeza tengo dos partes, pero pueden ser dos o tres, esté relacionada con esta actividad, eso lo tengo en la cabeza. Es decir, que cuando veamos la teoría que nos falta, esa teoría nos permita abordar o afrontar esta situación pero con otras preguntas. Es decir, mismo contexto, mismas ideas, pero con otras preguntas. El ejercicio se puede ver un poco extraño, pero es parte del enfoque que le quiero dar a esta actividad evaluativa final. Como les decía, mi idea era haberla presentado tal vez la semana anterior, pero pues debido a todos los inconvenientes que se han presentado y que se siguen presentando, pues me vi en la necesidad de postergarlo para el día de hoy. La fecha de entrega es la parte que quiero o que no tengo todavía establecida. Porque no sé, o sea, si les doy una fecha ahorita y la universidad manda un correo diciendo, como hizo la semana pasada, que las actividades deben, digamos, que postergarse, especialmente las actividades evaluativas, pues tendríamos que postergarlo. O sea, eso para mí es bastante claro. Eso va de acuerdo a las directrices de la universidad. Sin embargo, quiero establecer una fecha tentativa para esta primera parte. Hoy es 10 de mayo. Yo creo, y nuevamente repito, esto está sujeto a pues la dinámica que establezca la universidad. Yo pienso que para la próxima clase debería estar esta primera parte. Para eso también les estoy dando, o les voy a dar, el tiempo de la sesión de hoy. Por favor, verifiquen que efectivamente en Moodle esté
ya subida esta actividad. Sí, profesor, ya está. Sí, señor, ya está. Como les digo, a priori, esperen que tal vez con la hora sí me descaché, para que les quede todo el día, porque si está 00, tendría que ser 23:59 para que, dado caso, excepto que se presente alguna, pues que la situación de orden público nos obligue a postergar esta entrega, y eso lo determinaremos de aquí a la próxima clase, que es el miércoles, pero a priori el trabajo tienen que entregármelo, o esta primera parte, tienen que entregármela para el día miércoles, a cualquier hora del día. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estamos bien? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Entonces, construyan los espacios que deban construir. Esta primera parte es en grupo. Lo de siempre, trabajan en grupo, en sus grupos de trabajo, los de mínimo 3, máximo 4. O sea, todas esas pautas que habíamos hablado. No olviden que cualquier actividad, por más que sea en grupo, todos deben subirla, para que en la plataforma quede constancia de que todos la subieron. Y pues esto sería lo que quiero presentarles el día de hoy. Entonces aprovechen este tiempo de la clase para reunirse, ir avanzando con estrategias y todo eso. Naturalmente es una actividad suya, es decir, son ustedes las que la deben resolver. Entonces, no es mucho en lo cual yo vaya como a aportarles con respecto a esta actividad. Son ustedes los que deben trabajar, deben mirar, deben discutir, a ver qué se les ocurre. Dado caso, si para el miércoles hay un retraso fuerte con respecto al avance que deberían tener sobre esta actividad, algunas pautas puedo discutirles como para clarificar. Pero aquí, o sea, no es que salgan corriendo de acá a mirar dónde está solucionado eso o a preguntarle a alguien que se lo solucione. Es que ustedes lo trabajen y lo discutan. Igual este problema no es de internet, este problema es mío, propiamente mío, diseñado por mí. Entonces no creo que van a encontrar respuesta de este problema específico, tal vez de problemas similares o ideas similares en internet, pero no creo que lo vayan a encontrar específico. Por si alguien ya lo estaba googleando, no creo que lo vaya a encontrar. Exacto, como está ahí. Entonces, para que lo trabajen, por favor. ¿Listo? Bien. Esto sería todo. Nos veríamos el miércoles. Ustedes organicen sus espacios de trabajo, cómo se van a distribuir, cómo se van a desarrollar. Les digo honestamente, una vez uno tiene claro la modelación de ese problema, la resolución es bastante sencilla. O sea, aquí lo algebraico va a ser lo menos complicado. Aquí la parte fuerte va a ser el planteamiento del problema. Y es un ejercicio que yo quiero que ustedes afronten y ataquen con la mayor sinceridad y con el mayor compromiso posible. Tal vez incluso algunos de ustedes digan, uy, ya, y lo resuelvan incluso hoy mismo, y me lo envíen hoy mismo. Eso puede pasar. O sea, el problema no es complejo en su resolución. Lo que pasa es que hay que leer y entender cuidadosamente el problema para poder modelar. ¿Listo?
¿Claros? Sí, señor. Bien. Esto sería todo por el día de hoy. Les dejo el espacio para que trabajen, o mejor dicho, les dejo el tiempo. Bueno, si quieren el espacio también, si quieren reunirse acá, pueden hacerlo, o si quieren montar sus propios grupos de trabajo en otro lado, pues también es viable. Ustedes deciden cómo quieren trabajar esa problemática. Bien, nos vemos entonces el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias.